arritmias o bradicardias en general que tengan alguna alteración del ritmo, donde vamos a ver la mezcla de alteraciones de frecuencia y alteraciones del ritmo. Acá vamos a hablar un poco de las arritmias en general y sobre todo recalcar las taquiarritmias, que estaría en el grupo grande que nosotros generalmente vemos en la clínica. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, esta imagen, estamos ante un ritmo sinusal normal, un ritmo que no tiene alteraciones. Cuando nosotros vemos este tipo de alteraciones, vamos a tener que solo apreciando el monitor poder hacer el diagnóstico y poder manejar al paciente. Estamos en este caso ante una probable fibrilación ventricular previamente por esta taquicardia ventricular. Esta es una taquicardia ventricular sostenida porque dura más de 30 segundos. Es una taquicardia ventricular monomórfica y generalmente la taquicardia es el preludio para la fibrilación y para la muerte. Por lo tanto, necesitamos saber de todas maneras las diferencias y los tipos de taquiarritmias que vamos a ver. Yo les digo una forma un poco sencilla para que se acuerden cada vez que ven el estudio del EKG. Cuando vean una taquicardia y ven ustedes que probablemente tenga alteración del ritmo, van a ver lo siguiente, van a estudiar el QRS. Si el QRS es ancho, lo primero que tienen que sospechar, muchachos, es una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular generalmente es rítmica, o sea, RR regulares. La taquicardia ventricular es generalmente la arritmia que se establece sobre un corazón dañado. O sea, no esperen encontrar una taquicardia ventricular como una simple taquicardia en un paciente joven que aparentemente no tiene factores de riesgo cardiovascular. Primero lo que tiene que venirse a la cabeza y lo que es preguntado es una taquicardia asociado a QRS ancho. Tenemos que pensar siempre en una taquicardia ventricular. Cuando nosotros tenemos un QRS estrecho, tenemos que rápidamente en nuestra cabeza abrir dos cosas. Tenemos que ver si las RR son regulares o si las RR son diferentes, irregulares. Entonces, si yo veo un QRS estrecho y RR irregulares, lo primero que yo voy a meterme a la cabeza es una probable fibrilación auricular. Si yo tengo un QRS estrecho, pero los RR son regulares, pueden ser generalmente tres cosas, para lo que más vemos en la práctica clínica. Puede ser un flutter, puede ser una taquicardia paroxística supraventricular o una taquicardia auricular. Como ustedes pueden ver en el gráfico, nosotros para diferenciar un flutter, nosotros tenemos que ver los famosos dientes de sierra. El flutter puede ser regular o irregular también, pero no se hagan bolas. Cada vez que vean un QRS estrecho regular, piensen en tres cosas: flutter, fibrilación, taquicardia auricular o taquicardia paroxística supraventricular. Las preguntas de examen están ahí. ¿Qué te preguntan? Te preguntan en QRS ancho, taquicardia ventricular. En QRS estrecho, ¿qué te preguntan? La más preguntada de todas, fibrilación auricular. ¿Qué te preguntan después? Flutter. ¿Qué más te preguntan? Taquicardia paroxística supraventricular. Las cuatro arritmias que más preguntan en la historia de todos los exámenes, en todas las formas de evaluación, son esas. Tienes el algoritmo y ya puedes definir cómo es uno y otro. Ahora, si quieres hacer un diagnóstico más fino y quieres como que detenerte a ver las características de uno y otro, luego vamos a pasar a describirlas. Pero recuerda, flutter,
taquicardia auricular y taquicardia paroxística supraventricular. Ustedes observan que la diferenciación de una taquicardia auricular de una paroxística supraventricular básicamente es en la distancia. La distancia, como ustedes pueden observar, entre la onda R hacia la onda P tiene que ser mayor que la distancia de la onda P hacia la siguiente R. Si esto ocurre, es una taquicardia auricular, y si esto no ocurre, generalmente es una taquicardia paroxística supraventricular. Por ello, hay muchas arritmias, van a hacerse un montón de conjeturas. Yo les suplico que vean van a hacerse un montón de conjeturas. Yo les suplico que vean este cuadro, estudien las 4 arritmias que les he hablado en la taquicardia, y eso es lo que más van a ver todo el tiempo, pero háganse un orden. Ustedes pueden observar la clasificación de las arritmias en general. Una forma de entenderlas es dependiendo de dónde se originan. Por ejemplo, hay arritmias que dependen del nodo sinusal, hay arritmias que dependen del territorio auricular. Hay arritmias que ustedes van a observar que dependen del territorio ventricular. Aparte, hemos puesto los trastornos de conducción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir de que yo tengo que tener un orden para estudiar las arritmias. Si bien estamos en la parte de KG patológico, hay que tener un orden porque las arritmias son tantas que a veces no podemos hacernos un mundo con cada una de ellas. Por ejemplo, el ritmo sinusal. Comenzamos con el ritmo sinusal. El ritmo sinusal tiene una onda P que precede al QRS, tiene espacios RR equidistantes y tiene un intervalo PR generalmente normal, que es de 0,12 a 0,20. Perfecto. Este es el ritmo sinusal. Por ejemplo, vamos a hablar ahora. Si tú tienes, por ejemplo, vamos a hablar ahora de las arritmias según la clasificación que hemos colocado. Primero hablemos de las arritmias del nodo sinusal. Dentro de estas arritmias tenemos a la taquicardia sinusal. Ustedes observan cualquier taquicardia, imagínate que ves a tu novia y la ves saliendo con otro. En ese momento, ¿qué ocurre? Comienza a haber una taquicardia. Esa es la famosa taquicardia sinusal. Entonces, tú ves ahí que la forma de hallarla es prácticamente viendo la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca, hallando con las fórmulas que ya te hemos mostrado en las clases anteriores, tú ves que todas las ondas y los segmentos y los intervalos son normales, pero la frecuencia es más de 100, le vas a decir que es una taquicardia sinusal. Si tú vas a observar una bradicardia sinusal, estás hablando ante lo mismo, siempre y cuando la frecuencia sea menor de 60. Y la forma de verlo es la misma. Entonces, este cuadrito que va a ir apareciendo en toda nuestra charla nos va a permitir ubicarnos en qué parte de las arritmias estamos. Hemos hablado de la taquicardia sinusal, hemos hablado de la taquicardia sinusal, de la bradicardia sinusal. Ahora nos toca hablar de la arritmia sinusal, otra arritmia dependiente del nodo. La arritmia sinusal es prácticamente como lo ven ahí, espacios RR que son variables, pero todas las ondas e intervalos son normales. Esto es una forma de presentación, ¿no? Dice, ¿cuál es la arritmia sinusal? Aquella que tiene todas las ondas y segmentos normales, pero la distancia entre RR son diferentes. De las arritmias del nodo también está el paro sinusal. El paro sinusal está producido por la ausencia de impulso sinusal. Básicamente, después de escribirse la pausa larga en la que no se recoge ninguna onda, puede ocurrir dos cosas, ¿no? Puede haber un escape o puede que no haya escape. El escape hablamos nosotros generalmente de un nuevo impulso. Dentro del RCP, ustedes cuando llegan al paro sinusal, el tratamiento no es la desfibrilación, ¿ok? El tratamiento de la sistolia es adrenalina, es distinto, adrenalina. Y en cambio, en la fibrilación, donde hay un desorden de las fibras musculares, tenemos que desfibrilarlo, darle una descarga para que vuelva al ritmo. Por lo tanto, el paro sinusal se va a apreciar, como ven en la figura, de esa manera en los monitores.
El síndrome del nodo sinusal enfermo lo hemos visto en las bradicardias. Está dentro de las arritmias que se pueden presentar en patología del nodo sinusal. Ustedes observan que la bradicardia sinusal puede ser una bradicardia persistente, puede ser un síndrome de taquibradicardia, que es lo que más hemos visto, y generalmente esta patología, asociada bastante a personas mayores, tiene una causa clínica de fondo, ¿no? Un estudio de fondo se le tiene que hacer a todos los pacientes con síndrome de nodo sinusal enfermo, porque generalmente se asocian a patología variada. Por ejemplo, pacientes que tengan problemas de tiroides, hipotiroidismo asociado a síndrome de nodo sinusal enfermo y cosas así. Ahora vamos a ver las arritmias dependientes del territorio auricular. ¿Cuál es la arritmia que más frecuentemente se presenta? Es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es el pan de cada día del cardiólogo, del médico internista, del cirujano. La fibrilación, saberla diagnosticar adecuadamente y tener las cosas claras es fundamental para tu vida. La fibrilación tiene criterios. Primero, no tiene que haber ondas P, y en vez de ondas P tiene que ir a ver unas ondas pequeñas, unas ondas F minúsculas. Generalmente la distancia de R y R son distintas, no es la misma. Y aparte, tenemos que ver nosotros de que aparte de que no haya onda P y hay una equidistancia alterada, el QRS generalmente es estrecho. La fibrilación auricular es un desorden organizado a la vez en el nacimiento de las venas pulmonares. Generalmente la fibrilación auricular le quita el llenado diastólico final al ventrículo, y lo que hace muchas veces es descompensar a pacientes que tienen patología cardíaca severa. Ejemplo, una estenosis mitral severa con fibrilación auricular va a ir a la descompensación de una manera rápida. Los pacientes con fibrilación auricular tienen muchas causas, pero las más importantes en el mundo son las cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es la causa que nosotros vemos más asociada a fibrilación auricular. Por ahí algunas me preguntaron otras causas de fibrilación auricular, si es una arritmia bastante frecuente. No te olvides de la estirotoxicosis, de la estenosis mitral misma, de todas las patologías que hacen crecer la aurícula, aurículas mayores de 22 centímetros de área o aurículas mayores de 50 milímetros de longitud en ancho, generalmente predisponen a la creación de fibrilación auricular. Entonces estamos viendo la fibrilación auricular dentro de las arritmias dependientes del territorio auricular. Las ondas P, y luego tenemos el flutter. El flutter prácticamente también desaparece en las ondas P, y en su presencia de ondas F mayúscula, a diferencia de la fibrilación que son minúsculas, y el flutter puede presentarse de manera regular o irregular, por lo que tú también tienes que aprender a aparecer flutter en un EKG inmediatamente. El manejo casi es parecido a la hora de colocar antiarrítmicos como la miodarona en el estudio del paciente, estabilizar y estudiar el flutter asociado. La taquicardia auricular característica y la taquicardia auricular multifocal, donde se ven generalmente diferentes ondas P o ondas P variables en el EKG. Ustedes van a observar que la taquicardia multifocal auricular generalmente tiene ondas P distintas en la forma de presentación de la taquicardia. Tampoco digamos que es algo muy frecuente, pero se asocia a algunas enfermedades de patología pulmonar sobre el corazón, como el cor pulmonare, ¿no? O la famosa falla cardíaca derecha asociada a hipertensión pulmonar severa. Eso está un poco dentro de lo que vendrían a ser las arritmias dependientes del territorio auricular. Algo que antes de pasar a esta arritmia que quiero que entiendas es de que un poco estamos resaltando todas las arritmias más frecuentes, pero quisiera que todo el tiempo tengas en consideración el esquema inicial que planteamos. La arritmia que te voy a presentar a continuación es la arritmia que más preguntan en los exámenes últimamente, la taquicardia supraventricular. El origen de la taquicardia supraventricular puede ser variable,
puede ser a través del nodo mismo, gira un impulso dentro del nodo y descarga sobre los ventrículos, o puede ser a través de una vía anómala, el famoso trap ortodrómico.